Mi esposa me engañó durante 6 meses. Sus padres lo sabían y planearon robar mi fortuna, pero el acuerdo prenupcial que me obligaron a firmar los destruyó a todos. Tengo 38 años. Manejo un negocio de administración de propiedades bastante exitoso en Denver. Y necesito contar esta historia porque básicamente lo que pasó el año pasado me demostró que a veces las personas más cercanas a ti son las que más te apuñalan por la espalda, ya sabes, y todo por dinero. La cosa es que cuando era joven, tipo 23 años, no tenía ni idea de que firmar un papel iba a terminar salvándome la vida años después, pero aquí estamos. Conocí a Valerie en una barbacoa de un amigo mutuo. Yo tenía 23 y ella 22, recién graduada de la universidad y trabajando como maestra de primaria. Yo en ese entonces trabajaba en IT ganando como $40,000 al año, nada del otro mundo. Vivía en un apartamento pequeño en Denver y básicamente me alcanzaba para pagar las cuentas y tal vez salir a comer de vez en cuando. Valerie era linda, dulce. Teníamos mucho en común, o eso pensaba yo, y empezamos a salir. Las primeras semanas fueron perfectas, ¿sabes? De esas relaciones donde todo fluye bien, y piensas que encontraste a la persona indicada, como a los 2 meses de estar saliendo, conocí a sus padres, Dennis y María, y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Vivían en Boulder en una casa enorme, tipo de esas casas que ves en revistas, con vista a las montañas y todo. Dennis tenía varios concesionarios de autos en Colorado, no recuerdo exactamente cuántos, pero eran bastantes, y María tenía una boutique en el centro de Boulder que según ella era más un hobby que un negocio real. Desde el primer momento que me conocieron, me miraron como si fuera un bicho raro. Ya sabes, con esa actitud de ¿y este quién es y qué hace con nuestra hija? La cena fue incómoda. Dennis me hizo como 1000 preguntas sobre mi trabajo, mis planes de carrera, mis finanzas, y yo ahí tratando de sonar impresionante cuando la realidad es que ganaba 40K al año y vivía en un apartamento de una habitación. Valerie y yo seguimos saliendo. Las cosas iban bien entre nosotros a pesar de que sus padres claramente no estaban emocionados con la relación. Ella siempre me decía que no me preocupara, que eventualmente sus padres me iban a aceptar, pero yo sentía que cada vez que íbamos a visitar los Dennis, me miraba como si estuviera calculando cuánto valía yo en el mercado. Valerie también tenía una hermana menor, Christine, que en ese entonces tenía como 19 años y era la única de la familia que realmente era amable conmigo sin condiciones, siempre era chistosa y relajada, completamente diferente a sus padres. Después de 2 años de relación, le propuse matrimonio a Valerie. Yo había ahorrado para comprarle un anillo decente. Nada lujoso, pero bonito. Y ella dijo que sí. Estaba feliz, ¿sabes? Pensé que finalmente iba a tener una familia de verdad, porque mis propios padres habían muerto en un accidente de auto cuando yo tenía 19 años y básicamente había estado solo desde entonces. Pero cuando anunciamos el compromiso a sus padres, Dennis y María, no dijeron felicidades ni nada de eso. En lugar de eso, Dennis me llamó aparte y me dijo que necesitábamos hablar sobre algunos asuntos prácticos antes de la boda. Una semana después estaba sentado en la oficina de un abogado en Boulder, Dennis y María, a un lado de la mesa, yo del otro, y el abogado deslizando un acuerdo prenupcial hacia mí. Dennis me explicó, con esa voz condescendiente que usaba siempre, que era importante proteger los activos familiares, y que como Valerie eventualmente iba a heredar parte del negocio familiar, necesitaban asegurarse de que todo estuviera en orden. Yo me quedé ahí mirando el documento sin saber qué decir, sintiéndome del tamaño de una hormiga, porque básicamente me estaban diciendo que yo no era suficiente para su hija, y que necesitaban protegerla de mí. María agregó, con una sonrisa falsa, que no era nada personal, que era solo sentido común, y que si yo realmente amaba a Valerie entendería. Firmé el acuerdo. Prenupcial porque, ¿qué más iba a hacer? Si no lo firmaba, obviamente no habría boda. Y yo amaba a Valerie, o al menos eso pensaba. El acuerdo básicamente decía que si nos divorciábamos, cada uno se quedaba con lo que tenía, sin importar cuánto tiempo estuviéramos casados. En ese momento, no me pareció gran cosa porque yo no tenía nada, literalmente cero. Entonces pensé, bueno, no pierdo nada firmando esto. Lo que sí me dolió fue la forma en que me hicieron sentir, como si fuera un cazafortunas o algo así cuando la realidad es que yo solo quería casarme con su hija. Nos casamos 6 meses después. Fue una boda grande en Boulder que los padres de Valerie pagaron completamente. Yo no pude aportar prácticamente nada, y eso me hizo sentir aún peor.
Dennis aprovechó cada oportunidad durante la boda para recordarme sutilmente que él estaba pagando por todo, haciendo comentarios tipo, Patrick, espero que estés disfrutando la fiesta, costó bastante organizarla, ya sabes, ese tipo de cosas que te hacen sentir como basura. Pero bueno, estaba casado con Valerie y pensé que las cosas iban a mejorar, que eventualmente sus padres me iban a aceptar. Los primeros años de matrimonio fueron ok, no perfectos pero tampoco terribles. Valerie seguía trabajando como maestra, ganando como 35,000 al año. Yo seguía en IT, pero había conseguido un mejor trabajo ganando 55,000 y vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones en Denver. No teníamos mucho dinero, pero nos alcanzaba. Salíamos a cenar de vez en cuando, hacíamos viajes pequeños, una vida normal de clase media. Los padres de Valerie seguían tratándome con condescendencia, pero yo había aprendido a ignorarlo, más o menos. La cosa que cambió todo fue que, en mi trabajo, que era una startup de software, me ofrecieron opciones de acciones como parte de mi compensación. Esto fue como a los 4 años de estar casado. Yo tenía 27 años. Y honestamente no pensé mucho en esas opciones porque las startups casi nunca llegan a nada, ¿verdad? Pero acepté las opciones porque, ¿por qué no? No me costaba nada, y tal vez algún día valdrían algo. Durante esos años trabajé como loco, no solo en mi trabajo de IT, sino también haciendo trabajos freelance de noche y fines de semana, básicamente, cualquier cosa para ganar dinero extra, porque quería demostrarles a los padres de Valerie que yo no era un perdedor. 5 años después de que me dieron esas opciones, cuando yo tenía 32 años, la startup fue adquirida por una compañía grande de tecnología. Mis opciones de acciones de repente valían como $800,000. Literalmente, de la noche a la mañana pasé de tener básicamente nada a tener casi $1,000,000. No podía creerlo. Valerie no podía creerlo. Nadie podía creerlo. Usé parte de ese dinero para invertir en bienes raíces. Compré algunas propiedades para rentar. Y con lo que me sobraba decidí renunciar a mi trabajo de IT y empezar mi propio negocio de administración de propiedades. El negocio despegó más rápido de lo que esperaba. Resulta que tenía talento para eso. Y en 3 años, ya estaba manejando como 50 propiedades en el área de Denver y ganando alrededor de $200,000 al año. Valerie seguía trabajando como maestra, pero ya no por necesidad, sino porque decía que le gustaba, y nos mudamos a una casa bonita en un suburbio nice de Denver. Por primera vez en mi vida me sentía exitoso. ¿Sabes? Como que, finalmente había logrado algo. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque de repente Dennis y María empezaron a ser súper amables conmigo. Dennis me llamaba para pedirme consejos de inversión. María me invitaba a almorzar para preguntarme sobre el mercado inmobiliario. Y Valerie estaba feliz de que finalmente su familia me aceptara. Yo era ingenuo. Pensé que finalmente había ganado su respeto, que habían visto que yo no era el perdedor que pensaban que era. Pero mirando hacia atrás, debía verlo. Visto venir, el cambio fue demasiado repentino, demasiado conveniente, todo explotó hace como 1 año y medio. Yo tenía 37 años en ese momento. Estábamos en una cena familiar en la casa de los padres de Valerie, una de esas cenas dominicales que hacían cada mes, y después de comer Dennis me pidió que fuéramos a su estudio para hablar de negocios. Yo pensé que iba a pedirme más consejos de inversión o algo así, pero en lugar de eso, me dijo que él y María habían estado pensando en el acuerdo prenupcial y que ya no tenía sentido. Me explicó que cuando firmamos ese acuerdo yo no tenía nada, y ahora las cosas eran diferentes, que habíamos estado casados por más de 10 años, que éramos una familia, y que era hora de eliminar ese documento. Le dije que lo iba a pensar, porque algo en la forma en que me lo dijo me puso incómodo. Pero Dennis insistió. Dijo que no había nada que pensar, que era obvio que el acuerdo ya no aplicaba a nuestra situación actual. María se unió a la conversación diciendo que mantener ese acuerdo era como decir que yo no confiaba en Valerie, que después de tantos años de matrimonio era un insulto tener ese papel todavía vigente. Yo les dije que iba a hablar con Valerie y que veríamos, pero la verdad es que su insistencia me pareció sospechosa. Cuando llegamos a casa esa noche, Valerie sacó el tema de inmediato. Me dijo que sus padres tenían razón, que el acuerdo prenupcial era ridículo a estas alturas y que deberíamos disolverlo. Le pregunté por qué era tan importante de repente, después de 11 años de matrimonio, y ella se enojó. Me acusó de no confiar en ella, de querer proteger mi dinero en caso de que nos divorciáramos,
Y yo ahí tratando de explicarle que no era eso, pero que simplemente no veía la urgencia de cambiar algo que llevaba más de una década establecido. Tuvimos nuestra primera pelea fuerte esa noche. Ella se fue a dormir al cuarto de huéspedes, y yo me quedé despierto tratando de entender qué estaba pasando. Los siguientes meses fueron un infierno, básicamente. Valerie y sus padres no dejaban de presionarme sobre el acuerdo prenupcial. Cada cena familiar terminaba con Dennis o Maria mencionándolo. Valerie lloraba y me decía que estaba arruinando nuestro matrimonio por un estúpido papel, y yo me sentía como el malo de la película. Christine, la hermana de Valerie, era la única que no decía nada sobre el tema. De hecho, noté que cada vez que la familia empezaba a presionarme, ella se ponía incómoda y trataba de cambiar de tema. La cosa llegó al punto máximo cuando un sábado llegué a casa, después de revisar una de mis propiedades, y encontré a toda la familia de Valerie en mi sala. Dennis, Maria, Valerie, Christine, y hasta un tío de Valerie que ni siquiera conocía bien, estaban ahí sentados como si fuera una intervención. Dennis habló primero. Dijo que habían decidido hacer esta reunión familiar porque el asunto del acuerdo prenupcial había llegado demasiado lejos y que era hora de resolverlo. María agregó que estaban todos preocupados por nuestro matrimonio y que yo era el único que podía arreglar la situación haciendo lo correcto. Me sentí emboscado, literalmente, porque nadie me había dicho que iban a estar ahí. Valerie estaba llorando diciendo que yo no la amaba, que si la amara confiaría en ella y eliminaría ese acuerdo horrible que su padre me había obligado a firmar, y yo pensando, espera, ¿ahora resulta que el acuerdo que ellos me obligaron a firmar es culpa mía? Les dije a todos que necesitaba tiempo para pensarlo, que era una decisión importante y que no iba a tomarla bajo presión en mi propia casa. Y Dennis se enojó. Empezó a gritar que yo era un malagradecido, que él me había aceptado en la familia a pesar de que yo no venía de nada, y que lo mínimo que podía hacer era confiar en su hija. Fue Christine la que finalmente explotó. Se paró del sofá y le gritó a su padre que se callara, que dejaran de manipularme, y que le daba asco lo que estaban haciendo. Dennis le dijo que se quedara callada, pero Christine me miró y me dijo, Patrick, necesitas saber la verdad. Valerie te está engañando desde hace 6 meses. Mamá y papá lo saben, y están tratando de que elimines el acuerdo prenupcial antes de que te divorcies para que Valerie pueda quedarse con la mitad de tu dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ya sabes, de esos momentos donde sientes que el tiempo se detiene. Valerie empezó a negar todo, gritando que Christine era una mentirosa, que estaba celosa, que siempre había tratado de arruinar su relación conmigo. María le gritaba a Christine que se fuera de la casa, que era una traidora, y Dennis estaba rojo de la ira diciendo que Christine acababa de destruir a la familia. Pero yo miraba a Valerie y podía ver en sus ojos que Christine estaba diciendo la verdad. Tenía esa mirada de pánico, ¿sabes? Como cuando alguien es atrapado en una mentira y sabe que ya no puede seguir mintiendo. Le pedí a todos que se fueran de mi casa, inmediatamente. Y Dennis intentó quedarse para hablar, pero le dije que si no se iba en 5 minutos llamaría a la policía. Después de que todos se fueron, excepto Valerie, le pregunté si era verdad. Ella lloró. Me juró que no, que Christine estaba mintiendo por razones que no entendía, pero yo ya no le creía. Esa noche me quedé despierto pensando en todo, en los últimos 6 meses, en el comportamiento de Valerie, en su súbito interés en eliminar el acuerdo prenupcial. Al día siguiente, mientras Valerie estaba en el trabajo, revisé nuestros estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito. Encontré cargos raros, cenas en restaurantes caros los días, que ella supuestamente estaba en juntas de maestros, cargos de un hotel en Denver varias veces, gasolina comprada en una parte de la ciudad donde ella nunca iba. Contraté a un investigador privado. No es algo que pensé que haría en mi vida, pero ahí estaba. El investigador confirmó en 2 semanas lo que Christine había dicho. Valerie estaba teniendo una aventura con un tipo que trabajaba en finanzas. Se veían en ese hotel del centro 2 o 3 veces por semana. El investigador me dio fotos, fechas, todo lo que necesitaba. Cuando confronté a Valerie con la evidencia, ella finalmente admitió todo, pero trató de minimizarlo diciendo que había sido un error, que me amaba a mí, que podíamos ir a terapia de parejas y arreglarlo. Le pregunté si sus padres sabían, y me dijo que sí, que se lo había contado a su madre hace 3 meses cuando pensó que yo la estaba sospechando. María le había dicho que no se preocupara,
que encontrarían la forma de que yo eliminara el acuerdo prenupcial antes de que las cosas se complicaran. El plan era presionarme durante meses, hacer que me sintiera culpable, usar a toda la familia para convencerme, y luego Valerie pediría el divorcio y se llevaría la mitad de todo lo que tenía. Era tan frío, tan calculado, que no podía creerlo. Contraté al mejor abogado de divorcios que pude encontrar en Denver y presenté los papeles esa misma semana. Valerie y sus padres se pusieron histéricos cuando recibieron la notificación. Dennis me llamó como 20 veces ese día gritándome que era un hijo de puta, que iba a destruirme, pero yo ya no respondía a sus llamadas. Mi abogado presentó toda la evidencia de la infidelidad de Valerie, y gracias al acuerdo prenupcial que Dennis mismo me había obligado a firmar 11 años atrás, Valerie no tenía derecho a nada de mi dinero o propiedades adquiridas durante el matrimonio, porque técnicamente todo estaba a mi nombre y habíamos firmado ese acuerdo que decía que cada uno se quedaba con lo suyo. El divorcio se finalizó en 6 meses, que fue relativamente rápido considerando. Valerie no recibió ni un centavo de mí. Solo se quedó con su auto y sus cosas personales. Su amante, el tipo de finanzas, desapareció de su vida. Cuando se enteró de que ella no iba a recibir dinero en el divorcio, resulta que el tipo también estaba casado y decidió volver con su esposa cuando todo explotó. Valerie intentó contactarme varias veces después de que el divorcio se finalizó, llorando diciendo que había cometido el peor error de su vida, que me extrañaba, que sus padres la habían manipulado, pero yo ya había pasado esa página. Un día, como 3 meses después de que el divorcio fue final, Valerie apareció en mi oficina. Estaba distinta, se veía cansada, había adelgazado, y me suplicó que le diera otra oportunidad. Me dijo que había dejado su trabajo como maestra porque la escuela la había despedido cuando se enteraron del escándalo de su affair con un hombre casado, que sus padres apenas le hablaban porque, según ellos, ella había arruinado su plan de conseguir mi dinero, y que no tenía a nadie más. Le dije que no, que esa parte de mi vida había terminado, y llamé a seguridad para que la escoltaran fuera del edificio. Christine me contactó unos meses después para disculparse por no haberme dicho nada antes. Me explicó que había descubierto la aventura de Valerie por accidente cuando vio mensajes en su teléfono, y que cuando confrontó a su hermana Valerie, le rogó que no dijera nada. Christine había guardado el secreto esperando que Valerie terminara la aventura por sí misma, pero cuando vio que sus padres estaban tratando de manipularme con lo del acuerdo prenupcial, no pudo quedarse callada más. Le agradecí por decirme la verdad. Le dije que probablemente me había salvado de perder todo lo que había trabajado para conseguir y que no le guardaba rencor. Supe por Christine que Dennis y María están en problemas financieros ahora. Resulta que habían estado contando con que Valerie obtuviera dinero de nuestro divorcio para ayudarlos con algunos malos negocios que habían hecho, y cuando eso no pasó, las cosas se pusieron feas para ellos. Uno de los concesionarios de Dennis cerró, María tuvo que cerrar su boutique, y según Christine vendieron la casa grande en Boulder y se mudaron a una casa más pequeña. Valerie vive ahora en un apartamento chico en Denver, trabaja en una tienda de retail porque no ha podido conseguir otro trabajo de maestra, y supongo que está pagando las consecuencias de sus decisiones. Yo sigo con mi negocio de administración de propiedades que va mejor que nunca. Compré una casa nueva en las afueras de Denver con vista a las montañas. Irónico, ¿no? Y estoy saliendo con alguien nuevo. Una mujer que conocí en un evento de networking hace 6 meses, es abogada, tiene su propio dinero, y no tiene familia loca que venga con el paquete. La semana pasada estábamos tomando café en la terraza de mi casa, y ella me preguntó si alguna vez me había arrepentido de no darle a Valerie una segunda oportunidad. Le conté toda la historia, todo lo que acabo de escribir aquí, y cuando terminé, ella solo dijo, suena como que ese acuerdo prenupcial fue la mejor decisión que tomaste sin saberlo. Y tiene razón, supongo, porque si no hubiera firmado ese papel hace 11 años, probablemente habría perdido la mitad de todo lo que construí. Dennis quería proteger el dinero de su familia, y terminó protegiendo el mío. La ironía de todo esto es casi poética.